Job capítulo 38, los versículos que vamos a leer van a ser, hermanos, del versículo 1 al 18. Del 1 al 18. En esta hermosa noche vamos a cubrir los capítulos 38 al 41, hermanos. Así que después de esta noche solo nos va a quedar la conclusión de este libro en su capítulo 42. Cuando usted lo tenga, puede confirmar con un amén. Job 38, versículos 1 al 18. Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte. ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. Amén. Bendita palabra de nuestro Señor. Se puede sentar, mis hermanos, que ya hemos orado, hemos puesto en las manos del Señor este estudio. Y hoy en esta hermosa, bendecida noche, hermanos, nos toca escuchar al grande hablar por medio de su palabra. En este libro de Job, mis hermanos, hemos visto muchos personajes ya tomar su turno para hablar, ¿verdad? Hemos escuchado a Job hablar, el protagonista de este libro, ¿verdad? Ese personaje principal. Job ya lo hemos escuchado hablar tanto en su dolor como también hablar en su defensa. Hemos escuchado a los amigos de Job hablar, ¿verdad? Elifaz, Bildad y Zofar, cada uno tomando su turno para hablar y atacar a Job en su forma de hablar. Y más reciente, hemos escuchado el personaje de Eliú, un personaje que llegó con mucha sabiduría de parte de Dios. Lo escuchamos hablar en los capítulos que cubrimos la semana pasada. Pero hermanos, ninguno de esos hombres, de esos nombres mencionados, sabemos que ha tenido la respuesta. Porque el único que tiene la respuesta siempre es nuestro Dios. El único, hermanos, que puede responder las preguntas, las inquietudes, los temores, lo que sea más difícil es nuestro Dios. Nosotros solo somos hombres mortales. Nosotros somos hombres imperfectos. Nosotros podemos tener, hermanos, limitaciones al hablar. No tenemos muchas veces la sabiduría. Por eso dice la palabra que si queremos sabiduría, que se la pidamos a Dios, porque solamente Él, hermanos, tiene ese consejo perfecto, esa sabiduría perfecta y la respuesta perfecta. Cuando usted y yo nos encontremos como Job se encontró, sin respuesta,
Y ya muchos habían llegado a él y nadie verdaderamente lo convencía. Usted y yo, hermanos, tenemos que aprender siempre a ir a correr a Dios para la respuesta de nuestra vida. Amén. Así que hoy vemos que Dios mismo había dejado, ¿verdad? Él estaba presente, así como está presente en este lugar. Él está presente en todo lugar, en toda conversación que se está dando. Él había dejado, porque nuestro Dios es caballeroso, hermanos. Él había dejado que ellos conversaran, pero ahora era su turno para hablar. Y él entra a la escena, hermanos, poderosamente, como solo Dios lo puede hacer, ¿verdad? Dice el versículo 1 del capítulo 38, que respondió Jehová a Job. No lo vieron, hermanos, no lo vieron físicamente, pero escucharon su voz hablar desde un torbellino, hermanos, desde una tormenta. Y eso comunicaba ciertamente, hermanos, al ver esa tormenta, ese torbellino, que de ahí salía la voz de Jehová. Eso comunicaba, mis amados hermanos, que ellos tenían, así como todos tenemos que hacer, ¿verdad? Respetar, reverenciar la voz de Dios, tener temor ante la voz de Dios, porque eso comunica su autoridad, su poder, su majestad, mis amados hermanos. Él siempre llega a la escena, hermanos, con poder y con gloria. ¿Cuánto lo creemos? En el nombre del Señor. Así que Dios, hermanos, entra a la escena, hermanos, y él comienza, hermanos, de hecho, confrontando a Job. Job es su siervo, no nos equivoquemos. Job es su hijo, no nos equivoquemos. Job, hermanos, por todo el dolor que él había pasado, como llegó Eliú, ¿verdad?, para tratar con Job, porque Job estaba por tanto dolor, por tanto sufrimiento que él estaba pasando. Nosotros, lo que entendimos la clase pasada, el estudio pasado, él estaba casi cruzando esa línea muy fina entre, ¿verdad? Dios sabe que vamos a sufrir, que nosotros, ¿verdad? Obviamente vamos a lamentar, pero tenemos que tener siempre cuidado a llegar al punto de comenzar a cuestionar a Dios. Llegar al punto de también, como Eliú le hizo ver a Job, tú te estás auto justificando mucho. Quizás tú sabes que has tratado de vivir una vida íntegra, pero no eres perfecto, porque ninguno de nosotros es perfecto. Entonces Dios, conociendo el corazón de Job, así como conoce el corazón de cada uno de nosotros, Él llega, hermanos, y Él confronta a Job. Y Él confronta a Job, mis amados hermanos, para que Job entienda, mis amados hermanos, de que el grande en todo es Dios. El que sabe todas las cosas es Dios. Y como hijos de Dios, nosotros tenemos que aprender, mis amados hermanos, a no renegar contra Dios, a no cuestionar a Dios, sino simplemente, hermanos, Dios lo que exige es obediencia, sometimiento y sobre todo, hermanos, fe en Él, que aunque nosotros no sepamos el porqué de las cosas, pero Él, hermanos, Él sí sabe por qué. Él sabe por qué nos sucede todas las cosas. Él llega delante de Job, mis amados hermanos, y Él lo confronta. En el versículo Dios dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Mire, hermanos, cómo cambian las cosas, ¿verdad? Hasta el momento Dios había estado escuchando que Job estaba cuestionándolo. Porque sí, eso es lo que había, hasta ese punto había llegado Job, cuestionando. Y así como nosotros, hermanos, porque nosotros también podemos ser Job en algún momento, por algo que nos ha pasado, algo que nos esté pasando, hermanos, a veces nosotros cuestionamos a Dios. A veces pensamos que nadie nos está escuchando. Esas palabras que decimos, o si no lo decimos, esos pensamientos que vienen a nuestra mente, pero Dios siempre lo sabe. Dios siempre sabe. Entonces, antes Job estaba cuestionando, ahora Dios iba a cuestionar. Ahora Dios iba a preguntar, hermanos. Iba a preguntar a Job unas preguntas, una serie de preguntas, hermanos, que no la podemos abarcar toda, pero en los 18 versículos que leímos, mis amados hermanos,
podemos darnos, puede dar a ver la palabra que el punto que Dios quería llegar es de que le quería hacer ver a su siervo de que Dios es el que siempre había estado desde el principio y el que siempre estará hasta el fin. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Él es el eterno. Y Él, hermanos, nos tiene que hacer muchas veces ver a nosotros que nosotros solamente somos creación de Él. Porque nos podemos enorgullecer, nos podemos llenar de orgullo, nos podemos creer a veces. Y Dios a veces nos tiene que regresar a que nosotros nos veamos tan pequeños. Porque solamente así, cuando nosotros, voy a usar esta expresión, cuando nosotros nos anchamos de orgullo, nos hace difícil ver el Dios grande que nosotros tenemos. Pero cuando nosotros nos miramos tan pequeños, ahí es donde nosotros podemos verdaderamente contemplar el poder, la grandeza y la majestad de nuestro Dios. Ahí es donde verdaderamente. ¿Por qué? Porque es una cuestión de perspectiva, ¿verdad? Es una cuestión de perspectiva. Si yo ando en mi orgullo, en mi pensar, ocupando mucho espacio, no va a haber espacio para que yo mire la grandeza de mi Dios, la grandeza de Dios. La perspectiva a veces, hermanos, es lo que nos afecta a nosotros. Por ejemplo, el problema. Cuando nosotros vemos muy grande al problema, y quizás, hermanos, porque a cuántos le ha pasado, que después tenemos que reconocer que el problema no era ni siquiera tan grande. Quienes lo hicimos grande fuimos nosotros. Cuando nosotros vemos muy grande el problema, hermanos, podemos llegar hasta el punto a solo ver por la perspectiva el problema y no ver que tenemos un Dios que siempre será más grande que cualquier problema que tengamos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nosotros no podemos perder la perspectiva. Nos dice la palabra del Señor que tenemos que tener siempre puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en aquel varón perfecto, en aquel autor y consumador de la fe, en aquel que nunca falla. Y cuando yo tengo puestos los ojos en mi Dios, yo siempre daré, como es un coro que canta nuestra hermana Lolita, yo tengo un Dios muy, muy, muy grande. ¿Cuántos tenemos un Dios muy, muy, muy grande en esta hermosa noche? Lo tenemos siempre, hermanos. Pero a veces, hermanos, nos olvidamos y Dios nos tiene que humillar para que lo recordemos. Y eso es lo que está pasando aquí, hermanos. Dios no está confrontando a Job con estas preguntas que son preguntas bastante fuertes para hacerlo sentir mal, sino para que él recapacite y reconozca que él tiene, así como nosotros tenemos, un Dios muy, muy grande. Por eso le pregunta, versículo 4, solamente estamos como siempre tomando una pequeña selección de ciertos versículos. Verso 4 del 38, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Eso mismo nos puede preguntar el Señor un día. Nosotros también un día estaremos delante de su presencia. Imagínense que alguien llegue delante de Dios y le esté cuestionando y muchos hermanos lo creemos. En aquel día se van a atrever a cuestionar a Dios y Él les va a decir, así como le respondió a Job. Por eso está esta preciosa palabra, hermanos. ¿Y dónde estabas tú? Dice Dios. Cuando yo fundé la tierra, ¿dónde estabas tú? Señor, si yo no estaba, ni existía. No, ¿verdad, hermanos? ¿O hay alguien aquí que estaba cuando se fundó la tierra? No. Pero ¿quién sí estaba cuando se fundó la tierra? Nuestro Dios que es eterno. Amén. ¿Quién ordenó sus medidas? Dice Dios en el versículo 5, si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Dios lo que está diciendo ahí, Job, tú no estabas ahí cuando todo comenzó, pero ¿sabes quién estaba ahí? Yo Jehová estaba ahí.
Él lo que quiere que Job entienda, lo que quiere que cada uno de nosotros entendamos, hermanos, es que Él controla todo lo que nosotros no podemos controlar. Él tiene todo el mundo en sus manos, hermanos. A veces lo cantamos, pero no lo creemos. Todavía preguntamos si Él está en medio de nuestros asuntos. A veces preguntamos si Él está en medio de nuestro problema. A veces preguntamos, hermanos, si Él nos ha abandonado. Pero, hermanos, Él verdaderamente tiene todo el mundo, todo el universo, todas las cosas en sus manos. Por eso Él hace ver a Job estas cosas. Versículo 2 dice: ¿has mandado tú a la mañana en tus días? Imagínense, nuestro Dios es el que dice su palabra, que Él es el que hace que amanezca el sol. Has mostrado al alba su lugar. El Señor es el que, mis amados hermanos, y ahí también menciona las puertas del mar en el versículo 8. Las nubes también las menciona. ¿Por qué? Porque Dios está queriendo que Job recapacite que Él está delante del Dios que tiene todas las cosas en sus manos, las cosas grandes de este universo. El mar, hermanos, es enorme y Dios la tiene en sus manos. Por eso el mar tiene su límite. Solo llega hasta donde Dios quiere que llegue. Por eso la tormenta puede ser grande, pero ¿sabe qué? La tormenta solo llega hasta donde Dios quiere que llegue. Hermanos, nosotros tenemos que entender nuestras limitaciones como seres humanos para que reconozcamos entonces la grandeza de nuestro Dios. El hombre no lo puede ver todo, pero Dios sí lo puede ver todo. Porque Dios está en control de toda su creación. De toda su creación. Dice el versículo 41 de este capítulo 38. Cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros, cazarás tú la presa para el león, saciarás el hambre de los leoncillos. Cuando están echados en las cuevas o están en sus guaridas para acechar. ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? En otras palabras, Dios está diciendo: yo cuido de toda mi creación, grande y pequeña. Amén. Por eso, ¿verdad? Cuando nosotros predicamos, estudiamos el Sermón del Monte, ¿verdad? Él vuelve a mencionar las aves del cielo, porque es un principio que él siempre ha tenido que explicar al hombre. El hombre es el único de su creación, hermanos, de toda la creación de Dios. El hombre es el único que cuestiona a Dios. Pero toda la demás creación, todos los animalitos allá afuera, ¿sabe qué? Dios ha puesto en ellos que ellos reconozcan que Dios es el que les alimenta, que Dios es el que les suple. Así que Dios conoce todas las cosas, hermanos, y el discurso es bastante largo. Verdaderamente quisiéramos abundar un poco más, pero no podemos. Pero hay un versículo que me llama mucho la atención y creo que lo podemos hallar, ¿verdad? Quizás algo interesante o hasta gracia nos puede traer. Capítulo 39, versículo 1. Oiga esto, hasta dónde llega el conocimiento y la sabiduría de Dios. ¿Qué dice el versículo 1 del capítulo 39? Dice: ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? Y ahí sigue el Señor. Miren hasta todo lo que tiene que decir el Señor para que Job entienda. Él dice: hasta las cabras monteses yo he puesto el tiempo en que van a parir. Porque no hay nada, hermanos, pequeño. No hay nada pequeño delante de Dios. Él, hermanos, está en todo asunto. Ese es el Dios que nosotros servimos. Lo que pasa es que el hombre no quiere reconocerlo.
Lo que pasa, como dice, ¿verdad, Pablo en Romanos, en ese capítulo 1, que siempre lo mencionamos, cuando Pablo escribe, el problema del hombre es que el hombre ve la naturaleza, el hombre no tiene excusa para no reconocer la grandeza de Dios. Pero bendito Dios, hermano, nosotros estábamos ahí también, pero Dios abrió nuestros ojos. ¿Y ahora qué? Ahora nos humillamos nosotros delante de Dios. ¿Verdad que nadie aquí se va a avergonzar de decir yo me humillo delante de Dios? Porque así debe ser, hermanos. Nosotros, sus hijos, debemos humillarnos delante de Él, delante de su presencia, mis amados hermanos. Qué bueno cómo respondió Job. Otros hubieran respondido de otra manera, pero aquí regresa ese Job que desde el principio habíamos visto que caminaba en integridad. Claro, el problema lo había sacudido un poco. El problema lo había afectado, el sufrimiento lo había afectado. Job era humano, igual que cada uno de nosotros. Pero cuando Dios nos confronta, ahí es donde nosotros tenemos dos respuestas, dos opciones. O humillarnos y hacernos pequeños, o llenarnos de orgullo, de ego, de rebeldía y querer hasta pelear contra Dios. Esa es la opción que tiene el ser humano, y muchos seres humanos han elegido rebelarse contra Dios. Por eso el mundo está como está. ¿Están conmigo en esta noche? Por eso el mundo está como está. Pero usted y yo, porque adentro de la iglesia debemos ser todas ovejitas. Deberíamos ser mansos, escuchando la voz del buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Y dice su palabra, mis amados hermanos, que cuando Dios habla, su pueblo calla, su pueblo respeta. Y aquí podemos ver, hermanos, que ese Job, que como les digo, humanamente había sido sacudido un poco en su humanidad, pero dice el versículo 3 y 4 del capítulo 40, Dios habló. Un capítulo, todos 2 capítulos, 38, 39 y hasta el 40, nosotros vemos la respuesta de Job. Y gracias a Dios, ¿verdad?, que Job deja ese ejemplo. Job se humilló delante de Dios, amados hermanos, porque en la humillación está la respuesta. Dice el versículo 3 y 4, ¿están conmigo? Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Gloria a Dios. A veces en la respuesta corta ahí está lo que Dios quiere ver de nosotros, mis hermanos. Especialmente cuando hemos estado ahí renegando, quejándonos. Y cuando Él ya nos hace ver las cosas, es mejor decir: Señor, perdóname. Mejor me tapo la boca para ya no hablar más, porque no quiero ofender tu presencia, no quiero ofender tu santidad. Pero ahí, ¿verdad? Todavía hay uno que otro que, no, Señor, pero Señor. Y verdaderamente, hermanos, a veces todavía andamos como cabritos y no como ovejas. Pero el verdadero siervo de Dios se humilla delante de la presencia de su Señor. Y no nos avergonzamos de decirlo, hermanos, porque ahí está nuestra victoria. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos lo creen? Que no hay lugar más alto, como dice la preciosa alabanza, no hay lugar más alto que estar a los pies de nuestro Señor. Ahí es donde nos quiere ver el Señor. Que ya dejemos los argumentos, que ya dejemos de tratar de contradecirlo, que reconozcamos su grandeza, mis hermanos. Y el discurso sigue, hermanos, el discurso sigue bastante. Solo vamos a ver una selección de unos versículos, porque algunos saben que en el libro de Job se mencionan algunas cosas muy interesantes, ¿verdad? Y es parte del discurso, de la conversación que Job tiene con Dios, o que Dios tiene con Job. Mira el versículo 15 del capítulo 40. Aquí ya vuelve a tomar la palabra Dios, ¿verdad? Job solamente respondió para decir: Señor, yo me callo, ya no digo más. Y después el Señor vuelve a hablar. Y en el versículo 15 del capítulo 40 dice: he aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. Y este es
una, un animal, hermanos, que, ¿verdad? Nosotros no lo conocemos posiblemente no lo conocemos, ¿verdad? O lo conocemos, pero por otro nombre. Y algunos, ¿verdad? Han dicho, ¿y qué es el behemoth, verdad? Básicamente lo que podemos entender que era un animal bastante fuerte, era un animal imponente, era un animal que el hombre no lo podía dominar. Lo que Dios está dando a entender es que aún los animales más grandes los domina Dios. Porque el hombre domina bastante de la naturaleza, pero hay ciertas cosas que no la puede dominar, porque no le ha dado esa potestad a Dios. Y Él pone ciertas cosas en la creación, hermanos, para que el hombre se dé cuenta de sus limitaciones. Una es ese mencionado behemoth. Algunos estudiosos piensan que o era un animal que ya no lo tenemos en nuestros tiempos, o que era un animal que lo conocemos por otro nombre, quizás un elefante, quizás un hipopótamo, han dicho algunas personas. Y después en el versículo 1 del capítulo 41 también se menciona otro nombre, ¿verdad? Que muy curioso. Muchas personas se han, ¿verdad?, rascado la cabeza diciendo, ¿y cuál es este, verdad? ¿Cuántos han escuchado del Leviatán, verdad? De ahí viene, del libro de Job, es una de las menciones, y en otros libros de la Biblia también se menciona. Versículo 1 del capítulo 41 dice, ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Amén. Hay algunas personas que han teorizado de que este es un animal que el hombre no lo puede ver, pero que está aún en las profundidades del mar. Porque, hermanos, si hay un lugar que muestra la limitación del ser humano, es el mar. Porque el hombre solo puede llegar hasta cierto punto. Y hasta la fecha, hermanos, han tratado de llegar más profundamente al mar y no puede el hombre. ¿Cuántos escucharon esa historia de hace como un año o 2 años, no me acuerdo, de un hombre empresario que pagó, no sé qué tanto pagó para irse en esa excursión que estaban yendo a las profundidades del mar y desapareció? Y dicen porque cuando llegan a cierto punto, la presión del mar los acaba. Esa es la grandeza de Dios, que ha puesto límites, frenos para el ser humano, hermanos. Así podemos nosotros, algunas interpretaciones dicen, el Leviatán todavía está ahí. Por ahí debe estar el Leviatán. Y el hombre no lo conoce, no lo puede ver. Quizás es una de esas cosas que no se va a ver hasta los últimos tiempos, ¿verdad? Es una posible interpretación. Pero el punto es, mis amados hermanos, el punto es de todo esto, ¿con qué podemos concluir este estudio? Que Dios toma la palabra, después de haber escuchado a todos hablar, Dios toma la palabra para hacer entender a Job que él era Dios, y que eso debe ser más que suficiente para que Job confiara en él y para que usted y yo confiemos en él. Mis hermanos, yo quiero que nosotros notemos algo de todo este discurso, de todo este estudio que hemos nosotros llevado esta noche. Ya vimos que Dios habla, Dios responde a Job, pero se dan cuenta de que Dios no le responde la razón, el propósito por su sufrimiento. Dios no hace eso. Dios lo que le responde es que él reconociera quién era Dios. Hermanos, nosotros tenemos que entender algo muy, muy poderoso en esta noche. Hay cosas en esta vida, como dice una alabanza, difíciles de entender. Hay cosas en esta vida en el cual quisiéramos entender, pero si no le place a Dios, Él no lo va a explicar. Porque Él explica lo que Él quiere explicar y lo que Él no quiere explicar, Él no lo explica. Él lo permanece en un misterio. Pero usted y yo, como buenos hijos de Dios, ¿qué tenemos que aprender a hacer? Usted y yo tenemos que aprender a confiar en Dios en todo momento. Si Él responde, como cuando Él no responde.
Si Él dice sí, como cuando Él dice no. Cuando Él está ahí mostrándonos, como cuando Él está en silencio. Pero en ningún momento nosotros tenemos que dudar de nuestro Dios. Porque Él es Dios. Como decía la prédica que predicaba nuestro hermano Elías el día de ayer. Él es Dios. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Él es Dios. Nosotros somos creación. Y la creación, ¿qué tiene que hacer delante del Creador? La creación tiene que glorificar al Creador, servirle al Creador, obedecer al Creador, porque Él es el Creador y nosotros solamente somos creación. Él es soberano, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Él es sabio, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Él es perfecto, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Él es bueno, siempre bueno. ¿Cuántos decimos amén en esta preciosa noche? Así que podemos entender ahí también. Como decía, ¿verdad? La palabra del profeta Isaías, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. No siempre va a dar la respuesta, pero sí quiere que siempre confiemos en Él. Porque Él, el hecho de quién Él es, la esencia de quién es Dios, eso debería ser más que suficiente para que nosotros confiemos en Él durante la tormenta, durante la prueba, durante la aflicción, durante la enfermedad, durante cualquier situación que estemos pasando en nuestra vida. Quizás no entendamos por qué está pasando, pero podemos recordar que le servimos a un Dios muy, muy, muy grande. Amén. Eso ha sido el estudio de esta noche, hermanos. Pongámonos de pie. Démosle gracias al Señor. Y la próxima semana, con la ayuda de nuestro Dios, concluiremos el libro de Job, hermanos. No se lo pierdan. Que el cierre de este libro también es muy, muy hermoso. Porque muchos, ¿verdad? Lo sabemos, ¿verdad? Dios no se queda con nada. Él restaura la vida de Job. Y lo restaura aún más que lo que él tenía antes. Porque así de bueno es nuestro Dios, hermanos. ¿Cuántos lo creen en esta hermosa noche? Amén. Así que agradecemos a ese Dios que por medio de este libro nos ha hecho entender, nos seguirá haciendo entender muchas cosas.